Revestimientos para pisos. Pisos con elementos. Son los acabados horizontales que utilizan formatos relativamente pequeños o paños vaciados de formatos medianos. Entre ellos están los pisos en baldosa de cemento. Son las baldosas hechas de cemento, arena lavada y colorantes. Generalmente son de forma cuadrada, las más comunes de 20 por 20 y 30 por 30 centímetros con un espesor de 2 centímetros. Son adecuadas para pisos que no estén a la intemperie, tienen una buena resistencia al desgaste por uso y son de fácil instalación. Para su instalación, primero se revisa y se corrige la nivelación de la superficie. Luego, con hilos templados, se establece el espesor del mortero de pega de 4 a 4.5 centímetros. Después se realiza el trazado y la repartición de las piezas. Se establecen las juntas y los ejes guías. Después se pone el mortero de proporción 1:4 y se colocan las baldosas de granito. Por último, se realiza el emboquillado en las juntas y antes de su secado se limpia el excedente con un trapo limpio. Pisos en baldosas de granito. Son baldosas formadas por dos capas, una compuesta por un mortero de cemento gris y arena lavada de río o cantera, y la otra compuesta por cemento blanco o gris, carbonatos de calcio y un triturado de caliza, lo cual es el grano. Es un material muy resistente al desgaste y a los golpes. Su instalación es casi la misma que la de las baldosas de cemento. Después de su instalación, se protegen con carnaza cuando no se pulen. Cuando sí se pulen, se deben hacer 5 días después de su instalación con máquinas pulidoras. Pisos en baldosas de mármol. El mármol es un producto natural extraído en grandes placas que se subdividen en fábricas de almacenaje. Las baldosas de mármol son ideales para superficies interiores y exteriores. Para su instalación se recomienda el uso de planchuelas y placas. Primero, las superficies deben estar niveladas y trazadas de acuerdo al tamaño de los elementos. Después, su instalación es la misma que para cualquier tipología de pisos con elementos, pero se debe tener un especial cuidado en colocar polietileno que absorba los movimientos estructurales de la losa de soporte. Para su pegado se utiliza pegacor o morteros de pega a base de cemento y arena. Los pisos de mármol también deben ser pulidos y brillados. Pisos en terrazo o grano pulido. El terrazo es un piso realizado con una mezcla de triturado de caliza y cemento blanco o gris más un color mineral y se vacía sobre el sitio donde se va a instalar. El espesor de la capa oscila entre 1.5 y 2.5 centímetros y funcionan tanto en interiores como exteriores. Para su vaciado se requiere una base áspera de mortero o repello de proporción 1:4, de 1 centímetro de espesor. Luego se utilizan varillas para delimitar áreas menores a 1 metro cuadrado, las cuales se fijan a la losa de concreto. Con la base de mortero endurecida se vacía la pasta formada por cemento blanco gris y el grano con 5 partes de grano y 3 de cemento. Y se establece la mezcla sobre la superficie con reglas metálicas y finalmente con llanas de madera. Con la superficie completamente seca se procede al brillado y pulido. Pisos de ladrillo. El ladrillo es un material fabricado con tierra arcillosa moldeada, comprimida y quemada en hornos a temperaturas de 950 a 1050 grados centígrados. Los pisos de ladrillos se utilizan en exteriores debido a sus propiedades térmicas. Puede ser colocado a tope o con juntas, y su instalación es igual a las tipologías de pisos con elementos. Teniendo en cuenta que este material se debe saturar de agua antes de su instalación para evitar variaciones de agua-cemento en su mortero de pega. Si su distribución es con juntas, se debe usar una varilla de madera para establecer el espesor. Pisos en cerámica. Son elementos de tipo cerámico esmaltado hechos a base de una mezcla de arcilla que conforma el cuerpo del material y de una superficie vidriosa en su superficie, lo que logra el esmaltado. Para su instalación varía dependiendo del uso, pero normalmente se pegan con morteros frescos o con pegas premezcladas, como pegacor, sobre superficies repelladas con anticipación. El mortero de pega no debe ser inferior a 2 centímetros de grosor. Ya puestas las baldosas de cerámica, después de 24 horas deben rayarse sus juntas con una hoja de sierra y se lava la superficie. Luego se realiza la lechada con una pasta de cemento blanco. Por último, se limpia el sobrante con una esponja. Pisos en madera. Existen diferentes tipos de maderas con diferentes características, y las más utilizadas son el roble, el zapán, el pino y el cedro. Para su instalación, los pisos de madera se recomiendan más para interiores que exteriores, debido a que en algunos casos a su baja resistencia mecánica y a los cambios de dimensiones con la humedad. En caso de acabados exteriores se debe tener precaución en la selección de maderas y garantizar una correcta inmunización de sus elementos que ayuden a mejorar su perdurabilidad. Su instalación es sencilla y rápida, no necesita superficies niveladas para colocarse y puede ser utilizado justo después de ser instalado. Entre los pisos en madera están los pisos en tablilla y los pisos en parquet.